y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Quién los niega? ¿Quién está negando al Señor que los rescató? Los falsos maestros. ¿Vale? Los falsos maestros negarán al Señor que los rescató. El versículo 13, salta conmigo el 13. Quienes aún comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Quiénes son los que comen entre vosotros o con vosotros? Los falsos profetas, muy bien. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado. ¿Quién ha dejado el camino recto? Los profetas. Versículo 20-21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿De quién está hablando? ¿Quién ha dejado el camino? ¿Quién se ha escapado de las contaminaciones del mundo? ¿Quién había escapado? ¿De quién está hablando? Falsos profetas, falsos maestros. Entonces, estos versículos pueden producir preguntas en la mente del creyente. Preguntas tales como: entonces, estos falsos profetas, maestros, eran cristianos y se portaron y se apartaron. Si el Señor los rescató, ¿cómo es que abandonaron la fe? ¿Cómo han dejado el camino recto? ¿Se puede estar en el camino recto sin ser salvo? ¿Se habían escapado de las contaminaciones del mundo de verdad? Son preguntas pertinentes ante estos versículos, si te paras a pensar. Entonces, esta mañana responderemos a esta pregunta, o estas preguntas, respondiendo a otras preguntas. Respondiendo a otra pregunta. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Y esta respuesta que daremos a esta pregunta, o la respuesta que damos a esta pregunta, pone a manifiesto la realidad de la existencia de aquellos que se cobijan por un tiempo bajo la sombra de la Iglesia, del Evangelio, llegando incluso a disfrutar de algunos de los beneficios que Dios da a su pueblo, a su Iglesia, pero sin llegar a creer, para finalmente demostrar que no son verdaderos creyentes, para demostrar sus verdaderos colores. Y esta pregunta que vamos a tratar esta mañana es una que ha sido, es y será discutida hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia y sea Él quien aclare todas las dudas. Pero con la Biblia a la mano intentaremos llegar a la conclusión bíblica y apropiada. ¿Por quién murió Cristo? Otra manera de formular esta pregunta sería: ¿por quién pretendió Cristo ofrecer expiación mediante su sufrimiento y muerte en la cruz? ¿A quién tenía en mente el Señor Jesucristo cuando Él estaba en la cruz? ¿Murió Él por todos o murió solo por unos cuantos? Cristo murió por toda la humanidad, pagando el precio del pecado de todo ser humano. Pero solo a aquellos que creen en el Señor Jesucristo para perdón de pecados se les aplica dicha salvación. Hay quienes creen que Cristo solo murió por los escogidos. Pero veremos a través de la palabra de Dios que Cristo murió por todos los hombres. Pero que esa salvación, que está abierta a todos los hombres, solo es aplicada a aquellos que creen.
en el Señor Jesucristo para perdón de pecados. Así que para apoyar esta afirmación que responde a la pregunta, y en consecuencia al otro grupo de preguntas, vamos a dividir esta pregunta en dos partes. Número 1, hablaremos de la provisión de Cristo hecha mediante su muerte en la cruz. Y número 2, hablaremos de la aplicación de los beneficios obtenidos en el Calvario para los pecadores. Y finalmente, como conclusión, veremos el peligro de estar, pero no estar. Tan cerca y a su vez tan lejos. Quiero decir también que estas palabras están basadas o contextualizadas en un libro por el profesor Bruce Demarest. ¿De acuerdo? He cogido lo que él está diciendo, lo he aplicado a la aplicación, siguen sus puntos porque son muy claros, nos ayudan a entenderlo bien. Así que quiero que consideres con detenimiento la realidad de tu vida espiritual. Número 1. Vamos a hablar acerca de la provisión de Cristo, ¿de acuerdo? La provisión de Cristo hecha mediante su muerte en la cruz. Vamos a ver a continuación que en términos de la provisión, ¿para quién estaba Cristo proveyendo? Cristo murió no solo por los escogidos, sino por todos los pecadores en todo tiempo y lugar. Cristo bebió la copa del sufrimiento por los pecados del mundo entero. De hecho, es que Él murió como sustituto, propiciación y rescate del universo de pecadores. Así que, ¿qué dice la Biblia al respecto? Cristo murió por todos. Hay muchos versículos aquí, ¿de acuerdo?, que podemos coger y hablar de ellos. Vamos a mencionar 4 versículos, ¿de acuerdo?, como ejemplos. Hay más, pero la Biblia enseña que Cristo murió por todos. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ciertamente, Isaías está hablando directamente del pueblo de Israel en general. Pero como veremos a continuación, siendo el pecado universal, también lo es la provisión de Cristo. Por cuanto todos pecaron. ¿Cómo va Cristo a morir por los elegidos solamente? Cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si todos pecaron, Cristo murió por todos. Juan 3, 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en este versículo vemos el amor universal de Dios. La palabra cosmos, la palabra mundo, abarca a todas las personas. Y él dice que amó Dios al mundo, no al mundo de los escogidos, sino al mundo. Para que todo aquel... Este versículo ya es claro en sí mismo. Cristo murió por todos, para que de todos, todo aquel que en él cree sea salvo. Número 3, Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos,
gustase la muerte por todos. Y 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo, pero el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Te hemos dicho, por cuanto todos pecaron. ¿Sabes que tú en esta mañana eres considerado dentro de ese grupo por cuanto todos pecaron? Por el simple hecho de haber nacido, eres considerado pecador. No pecas cuando tienes 3 años. Naces en pecado. Eres descendiente de Abraham. El pecado entró en el mundo por Adán y tú eres su descendiente. Por eso todos somos... ¿Sabes por qué pecamos? Porque somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero Él, Cristo, murió por todos. No hay persona por la que Cristo no haya muerto. ¿Por qué? Porque Él vino a deshacer, como dice aquí, las obras del diablo. ¿A qué obras se refiere? Sino al pecado. Al pecado que está en todos nosotros. Qué preciosa realidad. Y más, cuando se acerca la Navidad. Hemos impreso un folleto nuevo, que no tengo por aquí, pero el folleto pone los versículos. He aquí el Cordero de Dios. No, perdón. No, ahí no sale el folleto, sale una postal que he hecho yo. Ya la recibiréis. Pero dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Hijo de Dios. Es la venida de la luz a esa tierra. Y la luz vino y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa es la Navidad. Es el significado de Navidad. Que la luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él es la esperanza. Y cuando tú celebres la Navidad, celébrala con la familia, disfruta la comida, disfruta los regalos, pasa un buen tiempo, pero hazlo sabiendo por qué lo haces. Celebramos Navidad y es un tiempo precioso cuando lo hacemos sabiendo que la luz de este mundo, la luz del mundo y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Letra B. Cristo murió no solo por todos, sino que la Biblia especifica que Cristo murió por el mundo. Juan 99 dice que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, acabo de mencionar ahora, que quita el pecado del mundo. Es Juan el Bautista, al ver a Jesús, y la gente todavía no conocía a Jesús, conocían a Juan el Bautista, pero no a Jesús. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a quién? Da vida al mundo. Fawcett dice, el comentarista, dice, donde quiera que viva un pecador a lo largo y ancho del mundo, hundiéndose bajo esa carga demasiado pesada para soportar, encontrará en este Cordero de Dios un hombro igual al peso. ¿Sabes qué? Donde quiera que viva un pecador a lo largo y ancho del mundo, por cuanto todos pecaron. Así que no importa cuán largo y cuán ancho sea el mundo, está lleno de pecadores. Unos no se dan cuenta de su pecado. Unos ignoran el pecado. Unos no quieren hacer nada. Unos se bañan en el pecado.
pero todos y cada uno de ellos son pecadores. Y cuando hay alguien que está cargado con ese pecado, Cristo murió por él también. Y por él, y por él, y por él, y por él. Y murió por ti, y murió por mí. Primera de Juan 2:2. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación significa el apaciguamiento o alejamiento de la ira de Dios hacia el pecador mediante el sacrificio expiatorio de Cristo, sustitutorio de Cristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y también por los de todo el mundo. Y su muerte abarca a todos. Primera de Juan 4:14. El Salvador del mundo. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Finalmente, 2 Corintios 5, 19 al 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Tanto Pedro como Pablo, Jonás también lo hace, expresan en estos versículos y de un modo muy especial el corazón de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. A Jonás le dice, si tú te apiadaste de esta calabacera, que ni plantaste ni hiciste nada por ella, ¿no tendré yo misericordia, piedad de esta gente que no sabe distinguir su mano izquierda a su derecha? ¿Cómo va a decir Dios, como de tal manera amó Dios al mundo, y no ofrecer la posibilidad de ser salvos? ¿Qué mundo sería? No, Cristo murió por todos. Todos tienen la posibilidad, porque el precio ya ha sido pagado. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que la Biblia dice con claridad que Cristo hizo provisión para toda la humanidad. Dice el autor, concluimos que en términos de la provisión de la expiación, Cristo murió no solo por los elegidos, sino por todos los pecadores en todo tiempo y lugar. Los pecados de los no elegidos fueron pagados en la cruz, aunque por incredulidad no se apropien personalmente de los beneficios de su obra. Cristo, en otras palabras, proporcionó la salvación a más personas que aquellas a las que se propuso aplicar sus beneficios de salvación. Ahora, ¿cuán importante es esta doctrina? A ver, aquí, este versículo de... no, me salto un punto, ¿verdad que sí? Me salto un punto. Cristo murió por todos los hombres. Me salté un punto aquí, perdón. No me cuadraba ahora con lo que veía aquí. Cristo murió por todos los hombres. Lleva Timoteo 2, 4 al 6. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este versículo al final, me avancé un poquito, me emocioné. 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y finalmente este último versículo lo mencioné también, 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Y como decía, de quien me he adelantado, desgraciadamente, tanto Pedro como Pablo, como Jonás, expresan el corazón de Dios. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque Él ha dado lugar a todos. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado el precio de los pecados de todos. Lo que pasa, como hemos leído, por la incredulidad de algunos de ellos no reciben esta salvación o no se les aplica esta salvación. Ahora, ¿cuán importante es esta doctrina? Bueno, primeramente, vemos que la provisión universal de la expiación elimina toda barrera entre un Dios santo y los pecadores. Tenemos acceso a Dios solo con decir, Señor, sálvame. Solo necesitas el Evangelio, que te muestre tu condición de pecado. Necesitas que el Espíritu Santo toque tu corazón y te des cuenta de tu pecado y clames a Dios y digas, Señor, sálvame. Todos tienen la oportunidad de clamar a Dios. Número 2, proporciona una base justa adicional para la condena de los incrédulos. Tú me has rechazado, tú me has rechazado, tuviste oportunidad. Ah, es que no tenía la Biblia. Mira, la Biblia hoy en día precisamente está por todas partes, la puedes encontrar hasta en internet, en aplicaciones. ¿Y sabes qué? Todo el mundo tiene un móvil. Para bien o para mal, todo el mundo tiene un móvil. La puedes leer. Tienes el testimonio de Cristo en tus manos. Y número 3, ofrece motivación para la proclamación de las buenas nuevas a toda criatura. Podemos ir a todo el mundo porque sabemos que Cristo pagó el precio de todos. Y si ellos creen, serán salvos. Él dio su vida por todos. Vayamos a toda criatura. Punto 2. La aplicación de los beneficios obtenidos en la cruz. Así que si la provisión es universal, sabemos y vemos que no todos son salvos. Y creer que todo el mundo al final será salvo, como el universalismo predica, hay iglesias que creen que al final, todo el mundo va a ser salvo. Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, todos somos salvos. No, no es verdad. No es verdad. No es bíblico. Es una idea bonita. Sí, humanamente hablando, sí es bonita. Pero no es bíblica. Porque la Biblia habla de un cielo y habla de un infierno. Habla de resurrección a vida y resurrección a muerte. Es ir en contra de la enseñanza bíblica y pone bajo condenación a todos aquellos que siguen esta enseñanza. Así que, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la aplicación de los beneficios de la expiación de Cristo en la cruz? ¿A quién se la aplica? Bueno, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. A su pueblo. Lo cual quiere decir que hay otros pueblos, ya está haciendo una clase aquí, un grupo, a su pueblo de sus pecados. Y claramente habla de aquellos que serán salvos, formarán su pueblo. En Juan 10, hay muchos versículos aquí, 27-29, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Pero habla de qué ovejas? De las suyas. Mis ovejas. Eso quiere decir que hay otras ovejas. Habla de un grupo. Juan 17, 6-9. He aquí, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo,
sino por los que me diste, porque tuyos son. Hay un grupo. Dice, yo rogo por ellos, no por el mundo. Pero rogo por ellos. Este grupo. A este grupo es al que se le aplica la obra de la expiación. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Sí? Y finalmente, entre muchos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Quién no se pierde? Aquel que cree en Él. Pero Él amó al mundo y dio su vida por el mundo. Pero ¿a quién se le aplica? Todo aquel que en Él cree. Así que la pregunta, ¿por quién murió Cristo? Vemos que la Biblia enseña que Cristo murió por todos, proveyendo salvación a todo aquel. Pero la salvación solo se aplica, se hace efectiva a aquellos que creen en Él. ¿Estamos ahí? Sí, está claro, ¿verdad que sí? Así que ahora debemos contestar a estas otras preguntas en cuanto a los falsos profetas. Ten esto en mente. Cristo muere por todos, pero solo los que creen son salvos. Así que, ¿qué pasa con estos falsos profetas, maestros? Y se apartaron. Si el Señor los rescató, ¿cómo es que abandonaron la fe? ¿Cómo han dejado el camino recto? ¿Se puede estar en el camino recto sin ser salvo? ¿Se habían escapado de las contaminaciones del mundo? ¿Realmente? ¿Qué pasa aquí? Así que finalmente, tan cerca y tan lejos. Tan cerca y tan lejos. Vamos a hablar de cristianos profesantes. Y no es algo inusual, de hecho es que es muy común. Encontrar a personas que profesan ser creyentes. Y que a cabo de un tiempo desaparecen, abandonan. ¿Dónde está? Ah, no, ya no siguen la fe, no, me aparté, no. ¿Qué pasa aquí? ¿Eran? ¿No eran? ¿Qué pasa? Están cerca y a su vez lejos. De hecho, Jesús mismo habla de ellos en la parábola del sembrador. Mateo 13, 5 a 6 dice, parte cayó en pedregales. Estaba este sembrando, este buen hombre aquí, tirando las semillas. Dice que parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y el 20 explica, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, hay personas que reciben la palabra, pero no tienen profundidad. Y uno se encuentra muchas veces a personas que tienen una nube en la mente, pero una nube muy imprecisa, algo borroso, diluido, que por sentimiento, ¿vale? Se sienten bien en la iglesia, les gusta, se sienten acompañados, les gusta alabar a Dios, les gusta escuchar la palabra, leerla incluso, pero es algo muy superficial. No han conocido realmente qué es el cristiano. No han escuchado el evangelio o no le han prestado atención. No se han dado cuenta realmente de su condición de pecador ante Dios. No han clamado a Dios porque se sentían pecadores. Han clamado a Dios porque Dios es amor. Dios ama a todo el mundo. Y hay un cielo ahí. Yo quiero ir al cielo. No quiero ir al infierno, quiero ir al cielo. Señor, quiero ir al cielo. Gracias por amarme. Y le preguntas, ¿de qué has sido salvo? No, soy salvo porque Dios me ama. ¿Pero de qué? Y no se han visto como pecadores. Es importante, es fundamental verse como pecador. Eso es profundizar. Pues si te quedas en la superficie, y eso es sentimentalismo, que hay en muchas iglesias. Están llenas. Vienen para sentirse bien. Porque hay una gran pantalla. Y hay muchas luces, y hay humo, y hay un grupo cantando. Y estamos todos juntos hablando a Dios y llorando y moviéndonos con...
pero son superficiales. Y en la que hay un problema, a la que las cosas no funcionan bien, pues se pone un poco costa arriba, abandonan la fe. Porque para empezar no era fe, era otra cosa. Así que hay quienes por un tiempo se acercan a la palabra, a la iglesia, mantienen una cercanía bajo la sombra de Jesús, se benefician de algunas de las bendiciones que Dios da a la iglesia, de la comunión, de la alabanza, incluso parecen tomar buenas decisiones y ser buenos creyentes, pero por dentro están secos, duros como una piedra. Y es posible que tú puedas pensar algunos de ellos. Yo sí puedo pensar algunos. Porque no es sensual. Así que esta es una advertencia. Y el apóstol Pedro va más allá y habla de falsos creyentes que se atreven incluso a enseñar falsa doctrina como verdad. Y están vestidos como creyentes. Eran lobos rapaces, vestidos con pies de oveja. MacArthur escribe, sin duda, los falsos maestros de la época de Pedro eran personas religiosas en apariencia. Antes mencioné en la clase de membresía que hubo aquí una persona, una pastora, no queremos ser pastora, ¿de acuerdo? Pero ahí mismo se llama pastora, que venía aquí por un tiempo, vino varias semanas con su esposo, que no era pastor, ella era pastora, y al final le pregunté, a mí me incomodaba porque no estaba en una posición, pero bueno, me senté con ellos y le pregunto, oye, explícame tu testimonio de salvación. No sabía, nunca lo había explicado, no sabía qué decirme, y era pastora. Ahora, ¿cómo es posible que una pastora enseñe si siquiera sabe el evangelio? ¿Pero qué crees que va a enseñar? Falsa doctrina. Y todos aquellos que están bajo su enseñanza van a recibir falsa doctrina. Esto es lo que está diciendo Pedro. Y si esta persona se queda aquí en la iglesia y empieza a enseñar muy sabiamente, con muy palabras melosas, lo que va a hacer es un problema en la iglesia. Es un lobo rapaz que va a apartar incluso a aquellos que habían huido del error. Porque tiene carisma, porque es mujer, porque esto, por aquello. Y habrá un grupito, como pasa muchas veces cuando hay una división en la iglesia, y empiezan a haber chismorreos, y hay un grupito que se acercan a aquella mala raíz. Y cuando se van, los arrastran. Y Pedro amonesta, advierte, avisa, cuidado, porque de haber los haylos, como se dice por ahí. Y dice, habían profesado fe en Jesucristo y probablemente convencieron a la gente de que sabían mucho más de él de lo que realmente sabían. No, estos no eran cristianos. Nunca lo habían sido. Pedro está en lo cierto cuando dice, negarán al Señor que los rescató. Porque sí, el Señor los rescató, en el sentido que Él murió para rescatarlos. Pero nunca creyeron en Él. Fue todo una pretensión. No, estos no eran cristianos, nunca lo habían sido. Aunque se reunían con ellos, comían con ellos. E incluso pretendían ser sabios y elocuentes para enseñar. No, estos no eran cristianos, nunca lo habían sido. Pedro está en lo cierto cuando dice, han dejado el camino recto y se han extraviado. Porque sí, andaron por el camino recto por un tiempo, pero de manera superficial. Escucharon la predicación, el evangelio, vieron los milagros del Espíritu Santo que corroboraban el mensaje, estuvieron expuestos a la verdad, pero lo abandonaron y se extraviaron. No, estos no eran cristianos, nunca lo habían sido. Pedro está en lo cierto cuando dice, habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Porque sí, al seguir el cristianismo, escaparon, en cierto sentido, de las contaminaciones del mundo. La palabra contaminación, la palabra miasma en griego, significa exhalación vaporosa
que antiguamente se creía que causaba enfermedad, una influencia o atmósfera que tiende a agotar o corromper. Y habían huido. ¿En un sentido? Sí. Así como escribe MacArthur, dice, el sistema libertino del mundo produce, por así decirlo, vapores venenosos, males infecciosos y contaminaciones morales en todas las formas imaginables. La humanidad no salva, está fuertemente contaminada por la inmoralidad y la vanidad del mundo. Y algunos, como los que se convierten en falsos maestros, tratan de escapar de ella. Lo hacen mediante el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, encontrando refugio provisional en la Iglesia. Tal conocimiento es una conciencia precisa acerca de Dios, pero no es un conocimiento salvador de Él, porque no acaban creyendo en Él. Por lo tanto, sus esfuerzos finalmente resultan en nada más que una reforma moral temporal y superficial a través de la religión. Y finalmente, estos no eran cristianos, nunca lo habían sido. Y la triste realidad es que estuvieron muy cerca, pero a su vez muy lejos. Escucharon, oyeron y fueron tomados por espirituales, pero nunca creyeron. Pisotearon el nombre de Cristo, despreciaron la salvación y dañaron la iglesia de Cristo, por la que Él dio su vida. Y Pedro describe muy bien qué tipos de personas son. Perros que vuelven a su vómito y cerdos que vuelven a ensuciarse. Dice que más les hubiese valido quedarse fuera, no saber nada, que meterse dentro, aprender, destruir y salir. Así que concluimos aquí el capítulo 2, pero te animo a que consideres con detenimiento la realidad de tu vida espiritual. Considera a quién das oído, si estás bien arraigado a la fe. Si Pedro advierte, es porque el peligro acecha. Así que tenlo en cuenta. Protajamos la iglesia de Cristo, empezando por supuesto en esta iglesia. Señor, te pido que bendigas tu palabra. Gracias.